El día de hoy quería ver un tema bien, gracias, bien especial, digamos, para mí, dado que siempre ha sido un tema poco que me daba vueltas, digamos, porque veo que la Biblia muchas veces, al igual que la vida misma, ¿cierto?, podemos considerar que tomamos decisiones erradas o cosas que no debieron haber pasado, pero pasaron, ¿cierto?, decisiones humanas erradas, pero increíblemente el Señor las lleva a bien. Entonces yo siempre tenía la duda, dijo, bueno, pero en realidad uno debería haber hecho eso, si al final el Señor lo lleva bien, sí o no. ¿Me entiendes? Era como mi gran duda. Decía, bueno, si el Señor igual lo tenía planificado, que uno iba a hacer eso, entonces estuvo bien que lo hiciera o no. ¿Me entiendes? Son como dudas, realmente uno diría medio existenciales, pero que sin duda tienen que ver con la Biblia y con cómo el Señor obra. Y vamos a ver una de las grandes discusiones entre creyentes, entre apóstoles, ¿ya?, que pasó en la Biblia, pero que tuvo un impacto tremendo posteriormente en lo que tiene que ver con el Evangelio. Vayamos a Hechos, a ver si alguien ya sabe de qué estamos hablando, de qué discusión hablamos. Hechos, capítulo 15. ¿A alguien se le ocurre? Pablo y Bernabé, exactamente. Dos hermanos misioneros, probablemente muy amigos, que tuvieron una discusión no precisamente amistosa, ¿cierto?, pero que tuvo sus implicancias posteriores. ¿Ya? Hechos 15, 36 al 41. Hechos 15, 36 al 41. Hermana Paola, ¿puede usted leerlo, por favor? Sí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio por otros medios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, después de salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Gracias, hermana. Vamos a orar antes de continuar. Oremos. Padre amado, gracias estoy por este buen día que nos entrega, Señor, porque eres bueno, eres misericordioso con nosotros. Padre, porque también tu palabra nos muestras, nos indicas cómo muchas veces por nuestro propio pecado, por nuestras propias reacciones, Señor, quizás podemos obrar mal, pero aún así tu misericordia nos llevas a bien, Padre. Tú finalmente siempre haces lo que tienes predestinado a hacer, tú no tienes plan B, siempre tienes un solo plan, Señor, y nosotros somos los que tenemos que guiarnos por ello. Te ruego que eso que cale hondo en nuestra vida, Señor, y lo entendamos completamente a través de tu palabra. Te lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy le puse la misericordia de Dios en nuestro camino, la misericordia de Dios en nuestro camino. Y el primer punto es un conflicto serio. ¿Ya? Se presentó aquí entonces un conflicto serio. Los eventos que acabamos de ver, ¿cierto?, entre dos personajes. ¿Quién eran? Pablo y Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación, ¿cierto? Esto sucede después del primer viaje misionero que Pablo hizo precisamente con Bernabé. Los dos salieron digamos, esa fue como la vuelta más chica, el primer viaje misionero. Ya visitaron sectores más o menos cercanos a Antioquía, donde ellos tenían la iglesia principal, y dieron su primer viaje misionero. Posterior a eso volvieron, por supuesto, a la iglesia, y ahí parte el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ¿cierto? Ahí precisamente estuvieron en su iglesia hablando de cómo había sido su primer viaje misionero y ministrando a la iglesia. En un momento dado, Pablo, ¿cierto?, ya habiendo dado este primer viaje misionero, le da la idea a Bernabé, Pablo, ¿cierto?, tiene el impulso, ¿cierto?, el deseo de visitar las iglesias que ya había visitado y posteriormente y probablemente otras más. Y le dice a Bernabé, oye, vamos de nuevo, ¿cierto?, a visitar esta iglesia. Hasta ese momento, Pablo y Bernabé fueron los mejores colaboradores para predicar en Asia Menor, es decir, Turquía el día de hoy, Siria, Turquía, y su impacto había sido poderoso y notable. De hecho, pasa que estaban en ciudades como Listra, Derbe, y en un momento dado pensaron, porque ellos habían hecho un milagro, que en ese entonces era muy común que los apóstoles hicieran milagros, hicieron un milagro y la gente
Licaonio me parece que era la ciudad, no me acuerdo bien, pensaron que eran dioses, y pensaron específicamente que eran Júpiter y Mercurio, que Pablo era Mercurio porque era el que más, probablemente era el que más predicaba, ¿ya? Los confundieron y bueno, de hecho no terminó nada feliz para Pablo porque desgraciadamente lo apedrearon y lo dieron por muerto, pero gracias al Señor, ¿cierto?, sobrevivió. Ambos tuvieron que sortear grandes peligros y dificultades, tanto de parte de los gentiles. Si vemos un poquito más atrás, capítulo 14, damos vuelta simplemente una página, versículo 18 al 20, dice así. El contexto está en su primer viaje misionero, dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, porque pensaron que eran dioses. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, era Iconio, ¿cierto?, y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, ¿ya? Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ya aquí ya tuvieron serio problema con los gentiles que lo apedrearon, influidos por los judíos. Pero inclusive después tuvieron problemas con los mismos judíos cristianos. En el capítulo 15, un poco más adelante, dice, versículos 1 y 2. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Está hablando de cristianos judíos, ¿ya? Y que habían subido de Judea a la iglesia de Antioquía. Enseñaban a sus hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se impuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Ya? Aquí tuvieron un conflicto dentro de la iglesia doctrinal con judíos que venían, que eran cristianos, pero que venían de Jerusalén y están enseñando algo que no era bíblico. Pero fíjense algo, siempre habla de que Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé tuvieron contienda con ellos. Y Pablo y Bernabé dijeron, tienen que ir. Entonces, si se dan cuenta, era la dupla sasá. Los más antiguos saben, ¿cierto? Los más jóvenes no sé si saben, la dupla sasá. O sea, era la dupla. Siempre iban juntos, siempre estaban unidos, pensaban de la misma manera, tenían la misma visión, el mismo objetivo y actuaban de acuerdo a ese objetivo. Todo bien, ¿cierto? Sin duda, probablemente, para ese entonces ya se perfilaban como la pareja, ¿cierto?, más importante en lo que respecta a la obra misionera. Entonces, en ese contexto, hermanos, es aquí cuando sucede un conflicto que pudo haber sido algo menor, pero que se transformó en algo muy grande. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo el peso, el deseo de salir, le dijo, ven, vamos de nuevo. Hacían todos juntos, ya habían hecho el primer viaje, o sea, era obvio que ellos tenían que seguir con este ministerio en su segundo viaje. O eso lo pensaría uno, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? En el versículo 37, y Bernabé dijo que sí, perfecto, vamos, todo bien. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Y aquí, ¿se acuerdan qué dice el pastor cuando hay un pero? Que como un padre, ¿cierto? Dice, o sea, hay que detenerse, porque aquí hay una marca, algo que marca una pauta, un contraste. Pero, dice, versículo 38, a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Porque nuevamente en el contexto, ellos en la práctica nunca salieron solos. No es que salieron los dos, sino que salían con un grupo de hermanos, pero ellos eran principalmente los que encabezaban este grupo. Probablemente los otros tenían que ver con que, por ejemplo, Pablo y Bernabé se preocupaban de enseñar, de predicar, mientras que los otros se preocupaban del tema administrativo, de comprar comida, de alojamiento, etcétera, ¿ya? Pero habían salido con una persona que se llamaba Juan, que se conoce generalmente como Juan Marcos, ¿cierto?, que tenía por sobrenombre Marcos, y que en el primer viaje misionero, al poco andar, ¿qué pasó? Se arrepintió y se devolvió. No se extravió de la fe, no, simplemente él estaba en el viaje y dijo, ¿sabes qué? Esto no es para mí, no es lo mío, no me gustó, no sé qué habrá pasado, pero el tema es que se devolvió a su casa. Y los dejó, votaban en cierta medida, ¿ya? Entonces Bernabé quiso darle una segunda oportunidad, porque vamos a ver después qué relación tenía precisamente con Bernabé. ¿Y Pablo qué dijo? ¿Le gustó la idea? ¿Por qué no le gustó la idea? Él lo dice ahí mismo. Ustedes, hermanos, son de esas personas que dan segunda oportunidad. Si una persona le falla una vez, oye, ven a buscarme, por favor, que estoy complicado, ya, sí, no llegó. No llegó. ¿Ustedes confiarían una segunda vez a pedirle lo mismo, sí o no?
¿Alguien sí? ¿Alguien dice que sí? A ver, ¿quién dice? ¿Quién da más? ¿Quién dice que sí? ¿Quién le daría una segunda oportunidad a una persona conocida que ya le falló una vez y después le daría la oportunidad de la misma manera? ¿Nadie? Sí, ahí, ya, perfecto, sí. Yo, ¿por qué lo pregunto? Porque yo sé que hay personas que sí, pero la mayoría, incluyéndome, probablemente no, ¿cierto? No, ya me falló una vez, ¿cómo voy a ser, cierto, tan pajarón de caer 2 veces, tropezar de nuevo, como dice, con la misma piedra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a caer en lo mismo? Eso pensó Pablo, pero Bernabé tenía otro pensamiento. ¿Por qué? ¿De qué significaba su nombre? Porque acuérdense que él no se llamaba Bernabé. Le pusieron por sobrenombre Bernabé porque significaba, obviamente le pusieron ese sobrenombre, hijo de consolación, precisamente porque era un hombre, digamos, su nombre definía cómo era él. Alguien que consolaba, alguien que probablemente siempre estaba dando segunda oportunidad, tercera, siempre recibía, ¿ya? Entonces Bernabé, bajo esa característica, quiso darle una segunda oportunidad. Obviamente Marco, en este caso vamos a llamarle, también quería una segunda oportunidad, ¿ya? No es que lo estaba obligando, sino que él quería una segunda oportunidad, pero ahí hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Pablo dijo, no quiero, ¿ya? Vamos a ver que en realidad, igual uno dice, bueno, hay un dicho que dice la sangre, ¿cómo era? La sangre tira, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a ver que Marco era pariente de Bernabé. Vamos a Colosenses 4:10. Entonces, tenía su qué también ahí, su... Colosenses 4:10. ¿Ya? Esta, recuerden que la escribió Pablo, una epístola de esta iglesia de Colosas, y en esta epístola, que después lo vamos a repetir, vamos a verla nuevamente, Colosenses 4:10, pero vamos a ver solamente lo que dice acá. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, hacer cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Después vamos a ver más en detalle lo que dice, pero aquí lo que me interesa es que dice que era su sobrino. Ya, entonces, si ahora yo la misma pregunta dijera, ¿le daría una segunda oportunidad a su hijo o a su padre? Probablemente la mayoría de la gente diría, bueno, si fuera así, si fuera mi padre, si fuera mi hijo, mi hermano, probablemente ya estaría más dispuesto a una segunda oportunidad. De cualquier manera, obviamente Bernabé tenía una predisposición a ser más benevolente, ¿cierto? A ser más perdonador, y parece que Pablo, hasta ese entonces, entendemos, ¿cierto? Por la Escritura, que Pablo era de carácter fuerte, perseguidor de la iglesia, un fariseo orgulloso, ¿se acuerdan? Obviamente eso no se elimina con el Evangelio, pero sí se puede cambiar. Entonces, estamos recién partiendo del ministerio de Pablo, por lo tanto, Pablo se nota que tenía todavía ese carácter. No, el que me la hace, me la paga, ¿cierto? Entonces, así estaba pensando Pablo. Ahora, evidentemente Pablo era un hombre práctico, directo y decidido, y la anterior traición que Juan Marcos le había hecho, claramente no lo olvidaba. Pablo no quería que en la segunda oportunidad, Juan, obviamente, porque, digamos, no quería que estuviera en el segundo viaje, porque obviamente no confiaba en él y creía que podía abandonarlo nuevamente, algo que es totalmente lógico, obvio, que uno pudiese pensar. Ahora, Bernabé, en cambio, un hombre muy conciliador y misericordioso, probablemente vio el cambio en su sobrino y su madurez, y seguramente quiso darle una segunda oportunidad. Y aquí se ve entonces, como estábamos viendo, hubo un conflicto importante, pero también tenía que ver con el carácter de ambos hombres, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Segundo punto. Ese primer punto, cierto, es que hubo un conflicto serio. El segundo punto es que hubo 2 caminos distintos. Vamos al versículo 39. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. 40. Recuerda que estemos en Hechos 15, que es nuestro pasaje principal, por favor no lo pierdan. Hechos 15, 39, y ahora el 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Ya? Dice que el desacuerdo fue tan grande que tuvieron que separarse en el viaje. Pero fíjense que no solamente se separaron, es decir, nos vamos a ir juntos, digamos, en este viaje, sino que no solamente hicieron, digamos, una separación de ideas, sino que además de caminos. Es decir, Pablo tomó a otro
a otro colaborador, Silas, que también posteriormente no lo vamos a ver, pero la Biblia dice que fue un gran colaborador de Pablo en el viaje misionero, y salió encomendado por los hermanos a agradecer al Señor y pasó por Siria y Cilicia. En cambio, dice que Bernabé tomó a Marcos, navegó a Chipre. Probablemente, esto es una locuración mía, Bernabé era muy apegado a lo que es la familia, porque ustedes saben de dónde era Bernabé. Era de Chipre, precisamente. Entonces fue a su tierra natal con su sobrino. Entonces me da la impresión de que Bernabé precisamente era muy apegado a su tierra, a su familia, ¿cierto? Y prefirió ir allá. Entonces fíjense que aquí el conflicto fue tan grande que no solamente fueron ya dos grupos, pero haciendo el mismo recorrido. No, fueron dos grupos haciendo recorridos distintos. Es decir, que el conflicto, digamos, fue bastante complejo, ¿ya? Pero a pesar de ello, la obra debía continuar. Y tanto Pablo como Bernabé recorrieron distintos lugares predicando el Evangelio. Dato interesante es que, al menos en el libro de Hechos, posterior a este momento, nunca más se habla de Bernabé en cuanto a sus viajes. Ya de aquí la historia totalmente siempre se centra en Pablo. Cosa que no es rara, porque si se acuerdan, ¿con qué historia parte el libro de Hechos? ¿Con qué personaje, entre comillas, con qué persona, con qué apóstoles se centra? Los primeros capítulos, hasta el capítulo 7, Pedro, ¿cierto? Pedro, los apóstoles Juan también, algunos diáconos posteriores como Felipe, como Esteban, perdón, se centra en ellos. Posteriormente, a partir después de la muerte de Esteban, 8, ya se empieza a hablar de Saulo, alias Pablo, ¿cierto? Y de ahí en adelante se enfoquen. Entonces, no hay que pensar que porque la Biblia no menciona más a Bernabé significa que su viaje no tuvo fruto, que no importó ni nada. Simplemente lo que pasa es que la Biblia se centra en una sola persona, ¿ya? Porque el Señor así lo quiso. Se quiso enfocar en el viaje de Pablo, no quiso, porque pensemos además, hermanos, que los apóstoles seguían ministrando, Pedro sigue ministrando, Felipe probablemente seguía ministrando, muchos apóstoles y hermanos siervos seguían ministrando, pero el enfoque de Hechos está en Pablo. ¿Ya? Entonces este es el último momento en que se menciona a Bernabé en el libro de Hechos, porque posteriormente de hecho es Pablo, ¿cierto?, el que menciona a Bernabé. Entonces aquí la pregunta que yo me hacía, que les digo a ustedes, ¿fue correcta esta separación? Si uno, como dicen los futboleros, ¿cierto?, es fácil hablar de repente con el diario del lunes, ¿han escuchado ese? Es fácil decir los resultados cuando ya tiene los resultados en la mano y decir, sí, yo sabía que le iba a ganar, tío. No, pensando en ese contexto, pongámonos un poco en la idea aquí en la iglesia de Viña. Si ustedes ven que dos hermanos iban a salir de misioneros y se separan y cada uno toma rumbo distinto, ¿ustedes consideran que eso está bien o que estaba mal? Considerando además que la separación no fue por un tema práctico de que mira, que abarcamos más, no, fue porque una discusión, una pelea de distintos puntos de vista, de los cuales ni Pablo ni Bernabé cedió. ¿Cierto? Ninguno quiso ceder. Pablo no quería llevar a Marco y Bernabé no quería ir sin Marco. Entonces la pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Fue correcta la decisión de haberse separado en esa circunstancia? ¿No? Algunos dicen que no. No. Alguien dice que sí. Ya, perfecto. Dice que no. Otros que sí. Sí, algunas personas sí. ¿Alguien cree que no? No, ya dice que ya. No debió ser correcta. ¿Qué es a los que creen que no? ¿Qué cosa? A ver, ¿por qué creen que es incorrecto? Hoy decir esa separación. ¿Qué lo hace incorrecto? Ya. Probablemente la mayoría pensaríamos que la separación estuvo incorrecta debido a la razón, ¿cierto? La causa de esa separación, que fue una discusión, ¿cierto? La segunda pregunta es, sin conocer la historia posterior, ¿quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? Si usted, nuevamente, estamos en ese contexto, pensemos que solo somos la iglesia de Antioquía y ellos están teniendo esa discusión ahí y finalmente dicen, ya nos separamos. ¿Quién cree usted que tenía razón? Felipe. Bernabé. ¿Quién más? ¿Alguien cree que tenía razón Pablo? ¿Sí? ¿Uno? ¿Alguien más cree que tenía razón Pablo? Pablo, creo que tenía otros motivos prácticos para haberse separado para no haber llevado con Marcos y por eso tomó la decisión.
O sea, de que tenía razones Pablo, yo encuentro que tenía razones y no eran malas. ¿Ah? Si el tema no eran las razones, era efectivamente si había una segunda oportunidad. Ahora, nuevamente, entendiendo el contexto y tratando de analizar un poquito más allá, probablemente cuando el primer viaje, cuando Marcos se separó de ellos, seguramente les causó una dificultad importante, ¿ya? Lo que respecta nuevamente a la administración, quizás estaba encargado de las finanzas, quizás estaba encargado de la planificación, estaba encargado del alojamiento, lo que sea, ¿ya? Pero les causó, lo dejó cojo, como se dice, ¿cierto? Entonces, yo desde el punto de vista de Pablo también encuentro, no, igual tiene razón Pablo. Pero después Bernabé me decía, pero hay que dar una segunda idea, también tiene razón, le digo. Como juez de campo decía mi papá, que encontraba razón a todo. Pero bueno, ahí esa pregunta yo me hacía, bueno, ¿quién tenía la razón? ¿Estuvo bien la separación? Bueno, sinceramente creo que muchas veces es Dios mismo el que induce estos conflictos porque quiere generar un cambio, ¿ya? O bien porque quiere que se cumplan sus propios planes. Y esto es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué creo que finalmente fue Dios el que puso precisamente ese conflicto? Porque ya en el Antiguo Testamento ya había pasado algo similar, ¿ya? Y precisamente sirvió de algo. Vamos a Génesis 13. No perdiendo, por favor, Hechos 15, que es nuestro pasaje principal. Génesis capítulo 13, versículos 1 al 9. Javier, ¿puede leerlo, por favor? 13, del 1 al 9. Subió pues Abraham de Egipto hacia Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde Neguev hacia Bet-El, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Bet-El y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para edificarse juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre pastores de ganado de Abraham y los pastores de ganado de Lot, y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora cercado entre nosotros estos dos, preferid pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Gracias. Y bueno, efectivamente sabemos que finalmente se separaron, ¿ya? Recordemos que en ese entonces Abraham, que era el principal líder, ¿cierto? Lot era su sobrino nuevamente, ¿cierto? Y tenían muchas vacas, mucho ganado, y empezaron obviamente porque eran nómades. Recordemos que Abraham era nómade, murió nómade, ¿ya? Siempre fue nómade, ¿ya? Por lo tanto, ellos se iban moviendo de lugar en lugar, pero el punto es que como se veían juntos, había mucha carga en un lugar específico. Específicamente estamos hablando del sector del sur de Israel, donde no abunda, no es osorno, ya que pasto por todos lados. No, es un lugar semidesértico, tiene que ver más con el norte de la quinta región, digamos bastante semidesértico. Entonces era complejo el tema de los pastos para los animales y habían conflictos, porque obviamente sus pastores buscaban por su rebaño, el de Lot igual, ¿ya? Entonces efectivamente Abraham se dio cuenta y dijo: no podemos seguir juntos porque al final estamos peleando, somos parientes, somos hermanos, pero en realidad lo hace el concepto de hermano, quiere decir que son parientes porque de hecho era tío y sobrino. Así que Abraham le dice: mira, tienes toda la tierra aquí a tu disposición, toma y vete al lugar que tú quieres. Le dio la opción a él, ¿ya? Y Lot, ¿dónde decidió? ¿Hacia dónde? ¿Cierto? Hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra, y vamos a ver posteriormente que eso tuvo un negativo impacto en su familia y de hecho en la historia, diría, de Israel. Pero bueno, y Abraham obviamente se tuvo que separar. Curioso, o sea, no tiene nada curioso, sino que increíblemente una vez que Lot, el versículo 11 dice: Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, etc. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, porque era donde el Señor le había dicho que estuviera, la tierra de Canaán.
Y el versículo 14, fíjense, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y ahí le sigue hablando de promesa y ahí finalmente el Señor empieza a trabajar con la vida de Abraham, que entonces no es Abraham, sino que es Abraham, ¿ya? Todavía no es como la promesa que hay. Y finalmente Abraham ya pudo empezar Dios pudo trabajar en la vida de Abraham, ¿ya? Pero ¿qué tuvo que hacer? Evidentemente el Señor nos tuvo que separar. Por eso es que el Señor le habla después de la separación. De hecho, la Biblia es muy clara, dice, Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería era que se apartaran. No porque Lot necesariamente era una mala influencia, no porque Lot era malo, porque de hecho posteriormente se le considera como un justo, ¿ya? Un justo que afligía su alma cuando estaba en Sodoma y Gomorra, etc. Pero obviamente él estaba impidiendo que Abraham cumpliera lo que Dios quería que cumpliera y que hiciera lo que Dios quería que hiciera. Por eso es que el Señor trajo este conflicto hacia ellos, ¿ya? Y desde ahí volvamos, por favor, a Hechos 15, que tengo marcadito. Y es por eso que efectivamente, a través de la Escritura, veo que este mismo conflicto, que uno podría decir, pero qué carnal, pero qué mal, qué pecaminoso, en realidad yo creo que fue un conflicto entregado o generado por mismo Dios con un objetivo. Por eso es que el tercer punto es un mismo objetivo. El tercer punto es, último, un mismo objetivo. A pesar de que en el momento de la discusión y posterior separación las cosas pudieron verse complicadas para la iglesia de Antioquía y los apóstoles, digamos, y todos los que lo rodeaban, debió haber sido algo difícil, hermano. Ver que dos hermanos, dos hombres de Dios tan potentes, tan poderosos, discutieran y se separaran, debió haber sido difícil. Dios finalmente es el que encausa todo para su propia gloria, su propio objetivo. Nadie puede negar el impacto de los viajes que tuvieron de Pablo en Asia. ¿Saben cuántos viajes hizo en total Pablo? A ver, ¿quién sabe? 4. Claro que el cuarto fue medio obligado a Roma, pero se considera también. Fueron 4, entonces con Bernabé hizo el primero, pero posterior a Bernabé hizo 3 más, ¿cierto? Hasta que llegó a Roma y finalmente fue la muerte. Entonces, después de Bernabé, no fue el fin para nada de los viajes de Pablo, todo lo contrario, ahí es donde empezó a recorrer mucho y cada vez iba más lejos. Llegó a Grecia, Macedonia, etc. Entonces nadie puede, ¿cierto?, negar el impacto de los sucesivos viajes de Pablo en Asia y parte de Europa. Y en realidad en nuestra vida todavía se ven los impactos de estos viajes que Pablo hizo. Y tampoco se puede negar el aporte que significó Silas al ministerio de Pablo. Recuerden que Pablo salió con Silas, ¿cierto?, en vez de Bernabé. Entonces, fue muy importante. Probablemente el Señor, conociendo los corazones, conociendo a cada uno, probablemente Él prefería que Pablo fuera con Silas y no con Bernabé. ¿Por qué? Bueno, efectivamente el Señor tiene, ¿cierto?, la soberanía, la potestad de decidir con quién, y sabe mejor que nadie por qué. Pero el punto es que obviamente el ministerio de Pablo post-Bernabé fue muy fructífero, ¿ya? Y lo más importante y lo más interesante es que posterior a este conflicto, que uno puede decir no terminó muy bien, se sabe que Pablo y Bernabé sí se reconciliaron, tuvieron buena relación posterior. De hecho, veamos 1 Corintios, capítulo 9, 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, 5 al 6. Primero Corintios 9, 5 al 6 dice así: no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Aquí está en esta frase hablando la iglesia de Corintios, ¿cierto?, algunas quejas que tenía con respecto a Pablo y su ministerio, pero aquí nuevamente que me llama la atención, ¿ya?, que habla de que, bueno, ¿acaso no tenemos derecho de casarnos, cierto?, como los otros apóstoles, como el mismo Pedro? Y después dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar. Entonces, nuevamente, ¿se acuerdan cuando antes en Hechos hablaba de que Pablo y Bernabé, ¿cierto?, fueron a este lugar, Pablo y Bernabé tuvieron este conflicto? Y aquí nuevamente Pablo
ya en sus viajes posteriores, utiliza el mismo concepto, yo y Bernabé. O sea, Pablo y Bernabé. Nuevamente se nota aquí que hubo, ¿cierto?, una visión en conjunto, una reconciliación, y que efectivamente entendieron que los dos tenían que obrar su ministerio, cada uno por su lado, pero seguían juntos. Y de hecho también se habla de que Pablo se reconcilió y tuvo muy buena relación con Marcos también, con el tercero en discordia, ¿cierto?, con el que quizá uno podría decir, el culpable de este conflicto. ¿Quién fue? Marcos, ¿ya? Pero Pablo de hecho también menciona más a Marcos que a Bernabé posterior. Vamos a Colosenses. Vamos a ver algunos pasajes aquí. 4:10, que es el que vimos anteriormente. Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. ¿Se dan cuenta? Aquí ya está valorando el trabajo de Marcos y le dice a la iglesia claramente que él tiene mandamientos, o sea, tenía palabras, o sea, Pablo mismo lo encomendó y le dice, y si va a ustedes recíbanle, porque obviamente para Pablo era alguien importante, alguien que podía ahora sí confiar, ¿ya? Evidentemente Pablo posteriormente entendió y se dio cuenta de que había sido un error quizás no considerar a Marcos, porque Marcos demostró posteriormente que sí era útil para el ministerio, ¿ya? En su momento no lo entendió, pero Pablo posteriormente sí recapacitó y se dio cuenta de que era útil, ¿ya? Y de hecho hay otros versículos más. Vayamos a 2 de Timoteo 4:11, donde se menciona a Marcos, siempre de manera positiva, siempre de manera proactiva. 2 de Timoteo 4:11, un poquito más adelante. 2 de Timoteo 4:11. Esta carta va la segunda carta a Timoteo, ya en su último probablemente días de vida, años de vida, ya en Roma, en la cárcel. Dice, solo Lucas está conmigo. El versículo 11 dice, toma a, ¿quién? Marco, nuevamente, y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, evidentemente, Pablo tuvo un gran cambio de parecer con Marco, ¿ya? Tuvo un gran cambio de parecer. Se dio cuenta de que sí era importante dar una segunda oportunidad. Se dio cuenta de que probablemente estuvo equivocado al negar a Bernabé acerca de haberlo llevado al segundo viaje misionero, pero al mismo tiempo se dio cuenta que al final el Señor obra de esa manera. Se dio cuenta que quizá era necesario, quizá fue la excusa del conflicto y se equivocó, por cierto. Posteriormente en la historia vemos que Marcos fue muy útil, pero el Señor utilizó ese momento para precisamente separar el camino y probablemente abarcar más, ¿ya? Abarcar más. Entonces, es interesante ver el cambio de Pablo en sus epístolas acerca de cómo cambian, ¿cierto?, las personas y la visión que tiene de estas personas. Y por último, ahí mismo frente Filemón, una o dos páginas más adelante, Filemón no tiene capítulo, o sea, en realidad tiene un capítulo, pero en el versículo 24, también una epístola a Filemón, y cuando está haciendo sus salutaciones finales, dice, bueno, del 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Todos ellos, es decir, Marcos lo consideraba un colaborador más. Entonces, nuevamente, podemos concluir que Pablo sí se dio cuenta, quizás reconoció, se equivocó, no le dio la segunda oportunidad a Marcos, pero nuevamente, sinceramente creo que esto fue puesto para el Señor para precisamente dividir los caminos de Pablo y Bernabé, que Bernabé ministrara a un lugar y Pablo con otras personas fuera a otro lugar, hiciera los viajes que hizo y tuviera el impacto que hizo, fundara la iglesia, etc. ¿Por qué? No sé, el Señor sabrá por qué quizá Bernabé era además de trechos cortos, mientras que Sila quería llegar más lejos, etc. Pudo quizá haber tenido conflicto durante el trabajo misionero, pero el Señor fue sabio obviamente y decidió separarlos antes de empezar. ¿Se dan cuenta? Entonces finalmente el Señor tiene misericordia de nosotros a pesar de los errores, pero lo más importante es que el Señor siempre cumple su plan. Sea cual sea el caso, no podemos negar la misericordia de Dios en esta circunstancia para que todo terminara a bien. Entonces, como conclusión, hermanos,
para concluir, los conflictos, ¿cierto?, dentro y fuera de la iglesia pueden suceder en cualquier momento, pero somos nosotros los que debemos actuar, ¿cierto?, sabiamente. Debemos tomar caminos sabiamente, debemos reaccionar sabiamente y medir las consecuencias a veces de nuestros actos. A veces el Señor puede dividir nuestros caminos con otros hermanos, inclusive a veces puede dividirnos con nuestra propia iglesia en el sentido de tener que irnos a otro lugar, pero realmente si nosotros actuamos bien, es decir, conforme a su palabra, es que el Señor siempre va a llevar a bien esos cambios. Ya a veces pueden ser dolorosos, pueden ser conflictivos, pueden ser complejos, pero el Señor, si realmente uno tiene el deseo de seguir al Señor, ¿cierto?, y su camino, el Señor siempre lo va a llevar a bien. Por lo tanto, hermanos, meditemos bien acerca de la decisión que tomamos cuando estemos en dificultades, cuando estemos en prueba, porque así vamos a saber siempre la decisión correcta que debemos tomar. ¿Ya? Quizás, como conclusión, uno puede decir, pero es que Pablo se equivocó ahí. Bueno, sí, quizás en su actitud estuvo mal, pero en su actuar, finalmente el Señor lo llevó bien. En su actuar siguió cumpliendo lo que el Señor quería, que era que saliera de misionera. El gran error que pudo haber hecho Pablo es que por este conflicto no hubiese salido al campo misionero, ¿cierto? No, sabes que discutí con Bernabé, entonces al final no voy a ningún lado. Ahí hubiese estado siendo un gran error. Pero el hecho de que se separaran, quizá la razón nuevamente pudo haber sido la incorrecta, pero en la consecuencia final Dios tiene el control, ¿cierto? Y lo llevó a bien. ¿Amén? Amén, hermano. Concluyamos en oración.